Buenas tardes en América, buenas noches en Europa, bienvenidos a la segunda emisión de 45 minutos con el talento de. Hoy tenemos el placer de conversar con Marcelo Bochor, especialista en ventas de servicios profesionales. Marcelo tiene un rasgo muy destacado. En los escenarios tan adversos de las recurrentes crisis latinoamericanas entre la década de 1970 hasta el presente, no solo ha sabido sobrevivir vendiendo sus servicios profesionales, sino que aún en esas condiciones adversas, Marcelo ha demostrado ser un exitoso profesional que sabe vender sus servicios. Vamos a tratar que nos cuente cómo lo hace, ¿no? Lo que proponemos entre todos, con nuestra apreciada participación, es que Marcelo nos brinde las claves que él aplica para vender sus servicios profesionales en un mercado recesivo sometido a una intensa crisis global. Buenas tardes, Marcelo. Déjame que dé a nuestra audiencia, por favor, algunos rasgos importantes de tu actividad. Marcelo es argentino, vive en la ciudad de Buenos Aires, tiene 2 hijas, no nos ha querido confesar la edad, es un especialista en ventas y estrategias comerciales que desde hace 20 años se dedica a la consultoría y es facilitador en negociación y gestión de cambios culturales en organizaciones de mediana y gran envergadura de Argentina, Chile, Colombia, México. Vamos a ver con él está por hacer una próxima incursión en estos días también en el mercado español, y ustedes ven aquí las insignias de algunas de las empresas con las que Marcelo trabaja habitualmente. Actualmente es coordinador de formación comercial en la Asociación Internacional de Estudios de la Universidad de Londres, es director comercial de la empresa colombiana Focus International, es coordinador de estrategias comerciales en el Banco Agrario de Colombia y es fundador y director de la consultora Bochor Consultores Internacionales, que es una empresa que se dedica a la planificación, la gestión y la mejora de estrategias comerciales, que atiende a empresas privadas, a organismos públicos, a asociaciones empresarias y profesionales de Latinoamérica, y próximos días lo vamos a tener de visita aquí por España. Hola, Marcelo. Hola Mario, ¿cómo estás? Muchas gracias por esta presentación y por esta oportunidad de compartir un momento de reflexión en un tema tan apasionante como es la venta y sus procesos. Así que acá estamos para empezar un diálogo enriquecedor, tanto contigo como con todos los que están participando de esta actividad, así que los invitamos a hacer preguntas relacionadas con el mundo de la venta y fundamentalmente la venta de servicios profesionales. La mayoría de los profesionales hay preguntas que evitamos hacernos. Quizá porque no las consideramos como algo pertinente, algo relevante en nuestras competencias de lo que sabemos hacer, o porque quizá tenemos miedo y sospecha de la respuesta. Marcelo, a los profesionales nos gusta vender. ¿Estamos motivados para vendernos a nosotros mismos? Y la pregunta que tengo para el puntapié inicial: si no somos nosotros los que salimos a vender nuestras propias competencias, ¿quiénes son? ¿Quién es el que va a salir a vendernos? Me parece que es la pregunta central y es un excelente disparador para empezar la reflexión sobre temas comerciales y temas de venta. Tanto en todo lo que es Latinoamérica, y me imagino que también en España, no hay una formación comercial en general. O sea, por lo general hay formaciones estratégicas, pero no hay formaciones de ventas, no hay escuelas de vendedores. Entonces, ya desde el vamos no hay un lugar, un sitio donde la gente pueda desarrollar las competencias de venta.
Menos aún entonces, un profesional que desarrolla una carrera, podría ser un abogado, un contador, un arquitecto, y prácticamente no tiene ninguna materia que esté relacionada al día de mañana, cuando se recibe, desarrollar el potencial de ventas, o sea, cómo vender sus servicios profesionales. Frente a este escenario, lo primero que sucede, y ahí ustedes lo pueden ver en las placas, es que el profesional no le gusta vender porque no está formado para vender, y en ese contexto se va a recluir fundamentalmente en lo que le gusta, o sea, en la producción de su servicio profesional. Se repliega sobre esta producción de servicio y se olvida de generar estrategias comerciales, estrategias de ventas, y se olvida del eje fundamental que vamos a hablar un poquito ahora, que es el cliente, ¿sí? Entonces, por un lado no le gusta, se repliega sobre su propia producción de servicio, y por el otro lado también se generan un montón de prejuicios, o sea, un montón de parámetros o paradigmas que lo hacen sentir que el vender un servicio es una tarea menor, ¿sí? Es una tarea de otros, es una tarea para lo cual no están preparados, con lo cual también aparece un tercer nivel, que es el nivel de competencias, o sea, siente que no le gusta, que no lo hace, porque no tiene las competencias adecuadas para desarrollar la parte comercial. No sé si vos lo vivís así también como profesional, ¿no? La necesidad de incorporar nuevas competencias en esa área. Yo confieso. Te sucede permanentemente. Entonces, una de las primeras cosas que observo con todas las profesionales que me consultan en asesorarlos en temas comerciales es que hay que realizar un cambio de modelo mental en cómo se paran frente a los clientes. Hoy un profesional se para absolutamente de sus productos y servicios y piensa desde ese lugar, y no piensa desde una mirada del cliente. Entonces, cuando nosotros pensamos en ventas y ventas de servicios profesionales, la primera receta que les aconsejo es dejar de pensar desde las cualidades de mi producto y de mi servicio y empezar a pensar desde las necesidades que presentan los clientes a los cuales yo quiero apuntar. Y ahí se produce un cambio de modelo mental. Conozco a mis clientes, esos clientes, ¿qué están buscando? ¿Qué expectativas tienen? ¿Sí? Ese es el primer tema que tengo que trabajar para desarrollar las principales competencias en el área comercial. Si ponemos la placa que sigue, vamos a observar que el perfil comercial estaría compuesto por tres ejes centrales, ¿sí? Un primer eje que tiene que ver con qué tengo que saber para vender mis servicios profesionales. Esto está asociado con qué conocimientos tengo que tener. Conocimientos de técnica de venta, conocimientos de planificación estratégica, conocimientos de liderazgo y fundamentalmente conocimientos de estilos de clientes. Cómo responden los clientes, qué expectativas tienen, qué experiencia quieren vivir y qué energía desean recibir por parte de nosotros como proveedores. Quedémonos un segundito en este punto, Mario. Si yo necesito tener todas estas cualidades, ¿cuál como profesional me es más sencilla adquirir? ¿La comprensión de clientes desde tu punto de vista o una técnica de ventas acorde al servicio que estoy realizando? ¿Qué te es más fácil, pensar en clientes o pensar en un proceso de comunicación? En general pienso en clientes y tengo una pregunta vinculado con esto que estás diciendo, Marcelo. Un problema frecuente es tener en claro y saber comunicar con eficacia cuáles son los factores claves que nos diferencian del resto de nuestros colegas, de aquellos que están en nuestro mismo sector de actividad profesional. Cuando me refiero a factor clave, me refiero a aquello que podría resaltar la propuesta de valor diferencial que estimula a los clientes a contratar nuestros servicios y no los de otros que ofrecen lo mismo que nosotros. Sí, suponemos, Marcelo, que los profesionales suponemos que sabemos hacer algo bueno para nuestros clientes, ¿verdad? Sí. Pero no siempre nos preocupamos por profundizar, como tú dices, en qué cosas nos hacen atractivos y provocan entre los clientes el deseo de comprarnos. ¿Cómo identificamos nuestra propuesta de valor diferencial, aquello que sabemos hacer, que es bueno para nuestros clientes, y cómo vamos a hacer para identificar esto
y dentro de esto, perdón, que resulte atractivo y valioso para nuestros clientes presentes y nuestros clientes futuros. Ok. Desde ese punto de vista, ¿qué sería la propuesta de valor diferencial? El ADN, lo que nos hace distintos, lo que nos hace diferentes. ¿Sí? Pero nosotros podemos detectarlo esto pensando en dónde están nuestras fortalezas, dónde están nuestros gustos, en qué se caracteriza nuestro servicio, qué características tiene de distinto. Pero en todo momento seguimos con el mismo criterio que hablamos antes. Lo pienso siempre desde una mirada personal y no lo vislumbro desde una mirada del cliente. O sea, la pregunta sería, ¿qué espera un cliente como propuesta diferencial? ¿Qué espera un cliente? Entonces vamos a mirar desde esa mirada del cliente, su expectativa. ¿Qué espera? Espera que le demos satisfagamos sus expectativas, le hagamos vivir una experiencia agradable desde el punto de vista emocional y le demos el servicio en el menor tiempo posible. ¿Sí? Pero para eso yo tengo que tener primeramente en claro en qué me diferencio. ¿Sí? ¿En qué me diferencio como profesional? ¿Qué característica tengo yo que no tiene el competidor? Y dentro de ese contexto tengo que tener una técnica de ventas que se adecue a esas expectativas que tiene el cliente. Una técnica de venta adecuada, que está muy asociado con el saber, es entender si mi servicio es un servicio que hoy por hoy se compra automáticamente, ¿sí? Yo lo llamo esa venta terrestre o venta superficial. Los servicios, por lo general hoy, la gente tiene mucha conciencia de lo que necesita, y cuando se tiene conciencia de lo que se necesita, es una técnica de ventas terrestre, superficial, concreta. Por ejemplo, si vos me decís, yo necesito claramente recibir un servicio de capacitación en ventas, voy, consulto en las consultoras especializadas, voy y contrato el servicio. Mi técnica de ventas va a ser captar esa necesidad que ya vos me la estás manifestando, es una necesidad manifiesta, y satisfacerla. Como vendedor profesional, lo que voy a tratar de hacer es venderte nuevos productos, nuevos cursos, para que vos puedas satisfacer más aún tu necesidad. Pero puntualmente, vos ya tenés la necesidad y esa necesidad está manifiesta. Eso por lo general lo que cree un vendedor de servicios profesionales. Cree que toda la gente tiene claro que necesita los servicios profesionales. El problema pasa cuando yo llamo a alguien que no tiene claro que necesita mis servicios profesionales, con lo cual tengo que hacer una venta de profundidad, una venta en donde tengo que captar cuáles son sus necesidades, ¿sí? Y tengo que sondear, tengo que hacer preguntas interesantes para que él se dé cuenta qué es lo que está necesitando, ¿sí? Y por último puede pasar, que es lo más habitual que está sucediendo en la actualidad, que las personas no solo sepan lo que necesitan y lo vayan descubriendo con nosotros, sino que saben que existen muchos proveedores. Por ejemplo, en el caso de servicios profesionales jurídicos, en Argentina hay 150.000 abogados matriculados. Entonces, frente a una necesidad, seguramente van a tener 50.000 alternativas. Entonces, en ese momento, en la venta comparativa o la venta aérea, es que voy a tener que tener muy claro cuál es mi propuesta de valor, en qué me diferencio, ¿sí? Y transmitirla claramente. Muchas veces la diferencia está dada por el tipo de servicio que brindo, pero hoy el cliente no solo valora el tipo de servicio, sino la calidad de nuestra atención y el tiempo que le dedicamos a nuestra atención. Un profesional debe transmitir no solo sus conocimientos, sino calidad de atención, hacer lo que se dice hoy, vivir una experiencia agradable al cliente. ¿Sí? Entonces es muy, muy importante registrar la propuesta de valor como diferencial, entender que nosotros como proveedores y los competidores como proveedores de nuestros clientes, damos en la intersección del círculo características, ventajas y beneficios a los clientes que son compartidas. Por ejemplo, todos en un profesional de la capacitación brinda capacitaciones de 8 horas todos habitualmente. No hay diferencia, el competidor y yo brindamos capacitaciones de 8 horas. Ahora, va a haber casos en donde uno va a brindar características o cualidades distintas que el cliente los percibe como valiosas. Si el que transmite esas características y cualidades distintas somos nosotros, eso es visto como una propuesta de valor, como nuestra principal fortaleza. Si es el competidor el que frente al cliente le brinda ese valor diferencial,
es visto como una propuesta de valor para él y lo que nosotros los vendedores llamamos una objeción. Cuando yo estoy hablando y comparando mi servicio con los servicios de otro profesional, puede el cliente decirme, sí, existe otro profesional que tiene características distintivas, mejores para mí. Entonces yo tengo que sopesar y hacerle ver cuál es mi valor diferencial. Entonces, dos preguntas. Primero, ¿cómo identifico yo que mi forma de comprar no es la forma de comprar de otro y que mi forma para vender tiene que estar en sintonía con la forma en que al que yo quiero venderle me compra? Primera parte. Segundo, en el mismo paquete, todo por el mismo precio, Marcelo. Bueno. ¿Cómo aguantamos el no? Suponiendo que la mayoría de nosotros podemos tolerar el no. Yo creo que personalmente a mí me pasa, y veo mucha gente que le pasa, que no toma una iniciativa porque tiene miedo a ser rechazado. Okay. Me parece que la segunda pregunta engloba y casi responde el principal problema que hay en tema de ventas. Cuando yo quiero saber si un vendedor es vendedor o no, por lo general trato de ver cuál es su herramienta de trabajo. Los vendedores creemos que nuestra materia de trabajo es el no. Aquel que no es vendedor cree que su materia de trabajo cuando sale a vender es el sí. Entonces, ante el primer contacto telefónico o por mail o puerta fría, cualquiera de las técnicas que uno pueda aplicar, se deprime porque la gente le dice que no. Entonces, un primer consejo para realizar acciones comerciales efectivas es empezar a plantearnos que lo único que existe en el cliente es el no, y mi trabajo como vendedor va a ser convertir ese no en ni y el ni en sí, en un primer punto. En un segundo lugar, y teniendo en cuenta esta problemática, primero tengo que reconocer cuál es mi estilo como comunicador, mi estilo como negociador, para después adecuarlo al estilo del otro y reconocer el estilo del cliente. Sí, Marcelo, perdóname que te interrumpa, pero tenemos dos buenas preguntas. Sí. Pregunta un amigo o amiga, ¿cómo nos aproximamos por primera vez a un posible cliente? Bueno, abordemos ese tema. A mí me parece que es fundamental, antes de pensar en la aproximación, pensar cuál es la base de datos sobre la cual yo parto en mi acercamiento. ¿Cuál es mi base de datos potencial en donde tengo centrado, en primer lugar, todos los clientes a los cuales a mí me interesaría abordar, ¿sí?, mis productos y mis servicios? ¿Tengo la base de datos clara? Y después de que tengo la base de datos clara, ¿la tengo segmentada de acuerdo a cada una de las categorías de cliente que a mí me interesaría abordar? ¿La fragmenté de algún modo? A partir de haber fragmentado la base de datos potencial, ¿sí?, voy a hacer acciones distintas según la base de datos en la cual esté trabajando, ¿sí? Después voy a tratar de trabajar sobre la base de datos de clientes, de contactos, o la base de datos de referidos. ¿Tengo una base de datos armada de referidos? En donde lo tenga una base de datos sencilla, en un Excel, en donde tenga dividido familiares, amigos, ex compañeros de trabajo. Dividir los contactos para también establecer acciones comunicacionales distintas. No es lo mismo llamar a un contacto que de alguna manera tiene una obligación de atendernos que aquel que yo estoy haciendo una llamada en frío en donde la persona no sabe ni quién soy. Pero en este enfoque que nos hace esta persona, ¿cómo nos aproximamos por primera vez a un potencial cliente? De lo que está diciendo, déjame ver si lo entendí. Es como que dentro de esa masa hay que identificar lo que son simples datos de los que podría integrar nuestra red de contactos. Exactamente, ¿no? Exactamente, pero son bases de datos que, si bien, por ejemplo, la red de contactos se nutre de la base de datos total potencial, las características que tienen son distintas y nuestro mensaje va a ser distinto. Entonces, como la vamos a abordar, va a ser distinto. Lo que estoy diciendo es que la base de datos potencial es una base de datos fría, donde yo tengo potenciales clientes a los cuales no los conozco. Pero después tengo otra base de datos de referidos, de contactos,
relacionadas, base de contactos relacionales, que esas personas por lo general las conozco, con lo cual mi discurso va a ser totalmente distinto. Marcelo, me refería a eso, quería subrayar eso. No hay dos clientes en la base de datos de clientes, de contactos, no de datos, a los que me puedo referir de la misma forma. Mi producto es el mismo, yo soy el mismo, pero el mensaje con cada uno de ellos, a la pregunta ¿cómo me aproximo? Tengo que estudiar eso. ¿Cómo me aproximo? ¿Cuál es el lenguaje con el que impacto en Ahora esa vamos persona? a dar una técnica para el lenguaje concreto, pero primero hay que entenderlo. Siempre en la parte comercial hay una parte conceptual o estratégica y una parte operativa. Entonces, yo no tengo claro desde lo estratégico cómo voy a jugar en cada uno de estos segmentos, ¿sí? Me va a ser muy difícil después generar comentarios o comunicaciones efectivas. La base de datos de clientes, que sería la tercera. Que te interrumpa, Marcelo, pero aquí justamente hay otra intervención de alguien de la audiencia que dice que sería altamente interesante desarrollar estrategias tangibles de venta de servicios contables profesionales en lo que se refiere a la iniciación del contacto. Perfecto. Vamos a acciones tangibles. ¿Cuáles son las herramientas que tengo después de contar con una base de datos para conectarme con clientes? Empecemos algunas herramientas. Todo lo que tiene que ver con redes sociales, LinkedIn, Twitter, Facebook. Por otro lado, tengo teléfono, tengo mail y tengo puerta fría, ¿sí? Cada una de estas herramientas va a ser utilizada para generar primeros contactos, ¿sí? Vamos a ver una técnica que para mí es utilizable en todos estos canales, en todos estos medios, que es una técnica que parte de la generalización, ¿sí? Yo tengo que detectar, ¿sí?, una necesidad dentro del mercado, ¿sí?, y convertirla en una generalización. Por ejemplo, en el mercado de los abogados. Yo soy abogado y detecté que salió una nueva normativa relacionada con temas de daño ambiental, por ejemplo, de impacto ambiental. Voy a llamar a una base de datos de clientes potenciales, o sea, de clientes que no conozco, ¿sí?, y voy a tratar de contactarme dando una especie de señuelo. Ese señuelo sería un planteo de generalización. Llamo por teléfono, por ejemplo, en puerta fría, y le digo que, teniendo en cuenta que todos los clientes de esas características, ¿sí?, están necesitando obtener nueva información o asesoramiento en materia de daño ambiental, me gustaría tener una reunión personal con ustedes para solucionarlo, para contarles cómo a través de mis servicios podemos resolverlo. Vamos a repasar esta formulación. Yo detecto en el mercado una necesidad y llamo a un grupo de clientes que no debieran estar ajenos a esta necesidad. Y le hago un planteo generalizado. Todo el mundo pide que le resuelvan este problema a través de un profesional. Todos piden lo que yo tengo, es el concepto. Yo creo, Mario, que si uno aprende esto, puede mandar mail, puede llamar por teléfono, y siempre va a haber posibilidades de contacto con el cliente, pero hay que hacer una investigación previa antes. El tamaño a veces importa, ¿no? Está muy difundida la idea que para lograr resultados satisfactorios en las ventas hace falta una gran cantidad de contactos para obtener una venta. Algunos estudios dicen que para tener una venta en realidad hace falta establecer 3.334 contactos. Un número que abruma, que asusta, ¿verdad? Entonces, yo entiendo que es importante esta idea que estás dando con relación a cómo revisar la base de datos, cómo identificar dentro de esa base lo que son los datos de lo que son los clientes potenciales. ¿Cómo es el tema de
de saber que tengo un plan comercial del cual me convenza, porque si yo tengo un plan comercial que viene Marcelo Daniel Bochor y me lo da, bueno, está bien, pero si yo no estoy convencido de ese plan, creo que tengo poca posibilidad. No sé qué opinas tú y si podrías reflexionar un poquito sobre esto de cómo, qué elementos compone un plan comercial, tiene que comprender un plan comercial que me convenza. Yo creo que es fundamental lo que veníamos hablando de la construcción de la base de datos, tener una clara información de cómo funciona nuestro mercado y en qué lugar nosotros estamos parados y cuál es nuestra propuesta de valor diferencial. Y esa propuesta de valor diferencial, esa carta importante, nuestro ADN, lo vamos a encontrar si hacemos una matriz histórica, que siempre todo el mundo la ha trabajado, que es la matriz FODA, o sea, entender cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades, qué oportunidades registro en el mercado y qué amenazas encuentro, hasta encontrar la característica que a mí me distinga. Cuando tengo claro esa característica que me distinga, voy a tratar de fijar dos líneas de objetivos fundamentales. ¿Cómo crezco en nuevos clientes y cómo mantengo, fidelizo y le hago nuevas ventas a los clientes actuales? Muchas veces el problema que tengo en materia de planificación de acciones, de cómo crecer en los clientes, es que no tengo tiempo asignado. Yo le pregunto siempre a los profesionales que trabajan conmigo, ¿cuánto tiempo le dedicas al día en hacer acciones comerciales? Y la respuesta, por lo general, no llega a 1 hora diaria y casi te podría decir que a 3 horas semanales. Con 3 horas semanales no hay plan que se pueda llegar a sostener. Entonces, la primera acción que uno puede determinar para captar nuevos clientes es asignar un tiempo diario a la acción comercial, que podría estar dado mínimo entre 1 y 3 horas, ¿sí? Y esa acción comercial direccionarla con objetivos muy sencillos, como por ejemplo, intentar tener una entrevista nueva por día con clientes nuevos, con clientes potenciales. Para eso, vos me hiciste unas estadísticas, y a mí me gusta trabajar con estadísticas más sencillas. Si yo necesito conseguir una entrevista, necesito hacer mínimo 10 llamados, ¿sí? Y de cada 3 entrevistas que tengo, tratar de tener una tasa de conversión del 30%. O sea, tener 3 entrevistas para cerrar y empezar a incorporar un nuevo cliente. Después, debería hacer acciones de fidelización. Facilísimo, o sea, facilísimo. Facilísimo no. Primeramente tengo que tener claro la propuesta de valor, tengo que contactarme con los clientes y plantearle, teniendo en cuenta que todo el mundo tiene necesidades muy parecidas a las que vos tenés, me gustaría contarte de qué forma, a través de mi servicio profesional, puedo solucionar este problema que todo el mundo tiene y vos también tenés. ¿Sí? Entonces es muy importante captar esto. Para la fidelización de los clientes que uno tiene actualmente, ¿sí? Uno debe comprender, y muchas veces pasa que no tengo una continuidad, no genero acciones de continuidad de seguimiento con el cliente. Hago una visita, lo atiendo y después no tengo un plan de atenderlo sistemáticamente, llamarlo, acercarle newsletter, mandarle Twitter informativos. Entonces, establecer para los clientes actuales una política de seguimiento con acuerdos de entrevistas preestablecidos. En un primer contacto, comentarle cómo va a ser nuestra relación, de qué manera quiere que nos vinculemos, vía telefónica, vía Twitter, vía mail, vía personal, pero encontrar encuentros sistemáticos en donde podamos ofrecerle distintas características, distintos servicios al servicio que le estamos dando actualmente. ¿Sabés cuál es la cualidad esencial de un vendedor? Actitud. Y yo siempre creí que era tener un buen producto, ser más barato que los otros y parecerse a George Clooney. Creo que el atributo fundamental tiene que ver con la actitud, con la predisposición, con la automotivación. Perdón, estoy mayor. ¿Qué has dicho? Con la actitud, con la automotivación, con la energía que le pone en la transmisión de este mensaje y con la constancia, ¿sí? Es muy difícil que uno pueda vender un servicio profesional a un cliente nuevo si le dedico 1 hora o 2 horas a la semana. Y aunque te parezca mentira, si lo pensamos bien, para clientes nuevos casi no le dedicamos ese tiempo en una semana. ¿Cómo se logra un resultado?
Entonces, hay que hacerle un espacio a la parte comercial, hay que hacerle un lugar, hay que ponerla en el centro, hay que entender que es una tarea tan importante como la tarea de la creación del servicio. Y para eso le tengo que asignar un tiempo. Esos tiempos, por lo general, los recomiendo que sean en las puntas del día, en los extremos, o en la apertura o en el final del día, cosa que durante el centro del día uno pueda dedicarse a la producción del servicio que está realizando. Realizar llamados telefónicos de invitación a reuniones, a eventos, formularse como experto en las redes sociales, hacer comentarios enriquecedores, pero fundamentalmente mantener una constancia. El vendedor también genera acciones de probabilidades. El vendedor que más acciones genera tiene más posibilidades de error. Si yo llamé en todo un mes a 3 personas, es muy difícil que se me produzca una venta porque ni siquiera empiezo con ninguna tasa de conversión, no puedo hacer ningún análisis. Y estoy casi seguro que la mayoría de los profesionales, si hacen entre 3 y 5 contactos fríos nuevos al mes, es muchísimo. Y después dicen, no tengo resultados. Es que piensan que los resultados son inmediatos, digamos que los resultados en las redes sociales son inmediatos. Hoy hago algo y obtengo un resultado. Y digamos, hay una escasa visión, sobre todo en la gente joven, una escasa visión de que los resultados son a largo plazo y que el futuro empieza justo ahora, el futuro. Lo que a mí me está pasando ahora tiene que ver con lo que yo hice en mi pasado. No es exactamente la reacción a lo que ocurre de lo que yo en este momento he decidido. Lo mismo se puede proyectar sobre las ventas, es una pregunta. Sí, lo mismo se puede proyectar sobre las ventas. Digamos, seguramente hay un tiempo que tengo que dedicar a la producción de mi servicio, a la provisión de mi servicio, al establecimiento de contactos, pero también tengo que dedicar una estrategia y un tiempo considerable a establecer contactos de largo plazo. Sí. Esto me trajo a colación algo que tú has dicho sobre, bueno, la producción de contenido. Por ejemplo, bueno, participar en un congreso, publicar un artículo, escribir un blog, participar en un foro o en un grupo especializado dentro de LinkedIn. Digamos, ir generando una identidad física y virtual, digital, pero pensando y focalizando el largo plazo. Sí, esas son acciones que te posicionan y generan efecto de marca y te dan imagen. Pero si pienso en técnica de venta y pienso en venta concreta, para la venta el tiempo también juega. No hay muchas posibilidades de tener una segunda entrevista. Imaginemos un cliente en frío, un cliente desconocido, en el cual me otorgó la posibilidad de tener una entrevista, en donde yo voy a presentar mis servicios profesionales. Tengo que tener una técnica adecuada y tengo que tener claro cuál es mi propuesta de valor diferencial, tengo que tener en cuenta muchas variables, mucho análisis previo del cliente, porque en realidad el cliente está en condiciones de tomar una decisión en ese momento. Por lo general, el paradigma, la idea general es que todo lleva un tiempo en ese sentido. Y yo en eso no estoy muy de acuerdo. Yo creo que si uno se ha preparado, tiene una planificación, tiene claro cómo puedo servir, cómo puedo ayudar a mi cliente, la decisión de compra del servicio se debería producir en un primer movimiento, en una primera acción. Para eso hay que estar muy preparado. Porque por lo general, cuando esto no se produce, empiezan las objeciones. Empieza a decir, no, lo voy a pensar, lo quiero ver con mi socio, lo quiero consultar con el directorio, lo quiero... Y empieza a evadirse, y muchas veces esa evasión es producto de que yo no fui capaz de mostrar mi propuesta de valor diferencial. No fui una solución. Un vendedor es un solucionador de problemas. Alguien de la audiencia, nombre Inés. Bienvenida Inés. Dice, hola Marcelo, soy Inés. Creo que en la venta de servicios profesionales rara vez tenemos una estrategia de venta consistente y de desarrollo de nuevos clientes, excepto cuando aparece una consulta de alguien, pero en general hay una actitud pasiva. Es una observación reactiva, sumamente sagaz, Inés. Gracias, Inés. Sí. Eso
en realidad ni siquiera, Inés, es una estrategia, o sea, es una actitud reactiva, y la mayoría de los profesionales están parados en esa situación. Esperan que algún referido los llame, algún amigo de un amigo de un amigo los llame. Ya sabes que soy mayor, voy lento y escucho mal. ¿Has dicho que somos reactivos? Sí, reactivos, en diferencia de ser Perdón, proactivos. ¿has dicho que somos reactivos los profesionales? Sí. ¿Por qué reactivos? Porque esperan la acción del cliente. O sea, somos reactivos. Estamos esperando que nos compren. Exactamente. No somos de salir, de ver no que somos tenemos vendedores. que salir. Exactamente. Somos reactivos de venta terrestre. O sea, se espera que el cliente venga y nos diga lo que él necesita. Ni siquiera sondeamos, profundizamos cuáles son la totalidad de sus ejes de problema. Un cliente viene y nos dice, tengo este problema, bárbaro, le doy la solución y me quedo ahí. No sondeo, no pregunto más allá de este problema, cuáles son otros problemas que también seguramente a través de mis productos y mis servicios los puedo encontrar. Para pensar en lo que plantea Inés, creo que es muy interesante, pensar desde un punto de vista proactivo, ¿sí? Y el punto de vista proactivo es trabajar con las bases de datos, segmentarla, generar discursos para cada uno de los segmentos, discursos teniendo en cuenta, y acomodarlo a los distintos tipos de clientes, ¿sí? Si yo voy a hablar con un cliente que le gusta que colaboren, que lo ayuden, voy a llamarlo y le voy a decir, teniendo en cuenta que la mayoría de los clientes están necesitando profesionales que los ayuden. Si tengo un tipo de cliente que le interesa y su foco está en los objetivos, teniendo en cuenta que la mayoría de los clientes lo que buscan es profesionales que se asocien en sus objetivos. Si tengo clientes que son racionales, teniendo en cuenta que los clientes están buscando profesionales que los ayuden a pensar, ¿se entiende? Asociar Marcelo, el estilo de cliente al discurso. Mira, tenemos aquí una participante, Ezequiel, que hace una reflexión creo que interesante y que tiene que ver con esto. Dice Ezequiel, sería importante remarcar que además del tiempo es contar con una herramienta que permita organizarse, por ejemplo, un CRM, ¿no? Supongo que se refiere a un sistema, a un software que nos permita organizarnos y llevar un control de lo que estamos haciendo y cómo lo estamos. Es fundamental un CRM y que sería la respuesta altamente profesional a la problemática de la administración de base de datos. Hoy por hoy los estudios de profesionales recién están haciendo primeras incursiones con las bases de datos, pero creo que es muy importante lo que él dice, un sistema que centralice la información para utilizar estas herramientas. Yo personalmente, aparte de agradecerle a Ezequiel, me sugeriría, si él conoce alguna herramienta que nos quiera recomendar, excelente, sería oportuno y con todo gusto lo difundaremos. O algún servicio relacionado con el tema de CRM. Aquí muy bien. Hace un aporte interesante. Soy Ezequiel, existe en el mercado un CRM gratuitos, por ejemplo, VTiger, software de código abierto en 14 idiomas que ya usan pymes en las cuales colaboro. Si quiere puedo ampliarles. Gracias por difundir. Isabel Herrero Campos nos comenta lo siguiente. Justo estamos implantando un software CRM desarrollado por un pequeño despacho de ingenieros no solamente vivimos de lo que sabemos hacer, sino que podemos vivir con la habilidad con la que podemos vender. El tema de vender tiene que ver con creer, ¿no? ¿Creo en el servicio profesional que vendo?
confío que es una solución a los problemas de los distintos clientes en el mercado en el que estoy. ¿Soy distinto? ¿En qué soy distinto? ¿Cómo lo transmito? Me doy cuenta que el no es la herramienta de trabajo de un vendedor. Cuando salgo a vender, lo único que existe es el no. Es algo que me gustaría que todos los que están escuchando lo tengan claro. Mi trabajo va a ser convertir ese no en sí. Si yo espero equivocadamente que porque llegó el señor profesional la gente me va a atender, estoy equivocándome de objeto de trabajo. Un vendedor es actitud, es motivación, es proactividad, es convencimiento, es valor agregado, ¿sí? Es propuesta de valor y es un sistema, una planificación que tengo que tener en cuenta de acuerdo al estilo de cliente. Marcelo, 15, ahora ya tenés 10 segundos. Bueno, yo agradecerte esta oportunidad y la verdad con muchas ganas de que sigamos estableciendo este tipo de contactos. Creo que nos ayudan a pensar un tema que es la problemática de la venta, sea de servicios profesionales, de productos y de cualquier alternativa relacionada con la venta, así que te agradezco esta participación. También aprovecho la oportunidad para recordar que voy a estar en la ciudad de Barcelona desde el día 15 de abril hasta el 3 de mayo, trabajando y accionando con distintas consultoras, de la mano de la doctora Silvia Cejas Pardo, con la cual voy a estar trabajando en el Colegio de Abogados de Barcelona. También quiero agradecer quien está patrocinando esta llegada a España, que es la doctora Silvia Garea, de AIE, de la Universidad de Londres, y muy especialmente también, y avisarles que seguramente a toda la gente de Colombia, que voy a estar en junio trabajando en la empresa Focus Internacional, de la mano de la doctora Eliana Borges. Desde ya, quiero que cuenten conmigo en todas las acciones comerciales que quieran desarrollar en sus emprendimientos y no dejen de tener en cuenta que una persona que comercializa sus servicios profesionales tiene que tener en cuenta cómo puede ayudar a necesidades concretas que tienen los clientes. Marcelo, te deseamos un excelente viaje a España, luego a Colombia. Amigos, que tengan ustedes todos muy buenas tardes en Argentina, muy buenas noches en España. Gracias por vuestra tolerancia y vuestra muy apreciada participación. Hasta siempre.